del grupo 6 y vamos a exponer en la sesión 1 que pertenece a la semana 1 de la unidad 1. Entonces el tema que vamos a hablar es de números reales. El problema que vamos a comenzar es con el 1. Tenemos que identificar estos números y a qué conjunto pertenecen. Y tenemos a 8,7. 8,7 es un decimal, por lo tanto no pertenece a los naturales. Y tampoco pertenece a los enteros. Pero como es un decimal, sí pertenece a los racionales. Pero no pertenece a los irracionales. Y como pertenece a los racionales están dentro del conjunto de los reales. Luego tenemos a menos 5. Menos 5 es un número negativo, por lo tanto no pertenece a los naturales, pero sí pertenece a los enteros. Y por lo tanto, como no es un decimal, no pertenece a los racionales. Y tampoco pertenece a los irracionales, pero sí es un real. Luego tenemos 0,2222. Este es un decimal, por lo tanto no pertenece a los números naturales. Y tampoco pertenece al conjunto de los enteros. Pero sí pertenece al conjunto de los racionales porque es un decimal. Y por lo tanto no pertenece a los irracionales, pero sí pertenece al conjunto de los reales. Luego tenemos a raíz de menos 25. Este número no pertenece a los naturales, ni pertenece a los enteros, y tampoco pertenece a los racionales, pero sí pertenece a los irracionales. Como pertenece a los irracionales están dentro de los reales. Luego tenemos a 2/4, y 2/4 es una fracción. Por lo tanto, no pertenece a los naturales ni pertenece a los enteros, pero sí pertenece al conjunto de los racionales. Y luego tenemos al conjunto de los irracionales y 2/4 no pertenece ahí. Y por último, sí pertenece a los reales. Luego tenemos a 0,121314 y este no es un número natural, por lo tanto no pertenece a este conjunto. Luego tenemos al conjunto de los enteros y como es un decimal tampoco pertenece. Como es un decimal, sí pertenece a los racionales, pero no pertenece a los irracionales. Por lo tanto, si está en los racionales, pertenece a los reales. Luego tenemos el símbolo E. Este de aquí no es un número natural. Tampoco es un entero, tampoco es un racional, pero sí es un irracional porque es un símbolo. Por lo tanto, pertenece a los reales. Luego tenemos al número 41. Este sí pertenece al conjunto de los enteros. Y los enteros, de los naturales, y los naturales están dentro de los enteros. Y los enteros están dentro de los racionales, pero no pertenece a los irracionales. Por lo tanto, sí pertenece a los reales. Ahora vamos a resolver lo que es el problema 2. Según el enunciado, represente los números en el conjunto solucionar. Menos 3 vendría a ser lo que es entero, por ende va acá. 1/2 iría en los racionales. Pi, como vale 3.14, iría en los irracionales. Ya, raíz de 225 equivale a lo que es 15, por ende iría en los naturales. Menos 64 a la octava iría en lo que es en los naturales.
raíz de menos 8 iría en lo que es 7,21 periódico puro iría en lo que son los irracionales. Y esa, como es un decimal infinito, iría en lo que es también en los irracionales. Luego seguimos con lo que es raíz de 5, iría en lo que es también irracionales, porque equivale a 2,23. Y 2/5 iría en lo que es en racionales. Prima iría en lo que es los irracionales, y eso sería todo. Bueno, ahora continuamos con el problema número 3. Nos dice, indica la proposición de los números reales que se está empleando. Nos presenta A, P, entre paréntesis Y más Z, es igual a Y más Z, entre paréntesis, por P. En esta podemos ver que es una proposición de conmutativa de producto. B nos presenta M por 4N más P más Q, cierra paréntesis, es igual a 4 por M por N más M por P más M por Q. En esto se nos ve claramente cómo M se va distribuyendo por 4N, P y Q, por eso sería una preposición distributiva. Continuando con el número C, se nos presenta X más 5, entre paréntesis 5Y más Z, es igual a, entre paréntesis, X más 5Y, cierra, más Z. Continuamos viendo que entre los elementos que se nos presenta cambia la posición, por ende sería la preposición asociativa de adición por el signo de suma. Ya, continuando con la letra D, se nos presenta 3M más, entre paréntesis, menos 3M es igual a 0. Como vemos en la siguiente proposición, se nos muestra que el resultado final es 0, por ende esa sería una proposición inversa de adición. Y ya para el último, la letra E, se nos presenta 1 por X es igual a X por 1. Sigue conteniendo los mismos elementos y por ende tienen el mismo resultado, así que esa sería una proposición conmutativa de multiplicación. Continuamos con el problema número 4. Se nos dice, determina el valor de verdad respecto a las propiedades de los números reales. La proposición A nos dice 5 más 7 más 2 es igual a 5 más 7 más 2, y nos dice que esta proposición pertenece a la propiedad conmutativa. En realidad es falso porque los elementos están desalineados, no están en orden, no tienen un orden establecido, por ende sería de la propiedad asociativa de adición. En proposición B se nos dice N más P es igual a N más P por M. Se nos dice que esta proposición pertenece a la propiedad asociativa, la cual es falsa porque en realidad esta proposición pertenece a la propiedad conmutativa de producto. En la proposición C se nos dice que 2x por Y menos Z es igual a 2x por Y menos 2x por Z. Se dice que esta proposición pertenece a la propiedad distributiva, y vemos que sí es verdadera porque como vemos 2x sí se distribuye entre Y y Z. Continuando con la proposición de 44m sobre 3 por 3 sobre 44m es igual a 1 y m es diferente de 0. Se nos dice que esta preposición pertenece a la propiedad inversa de la multiplicación, la cual sí es verdadera. Nos pide ubicar en la recta real los siguientes números, que sería el menos 3, el 4, raíz de 16, que es el número 4, pi, que es 3.14, y 3 sobre 5, que es 0.6.
Ahora ubicamos en la recta, que sería acá el menos 3. 4 raíz de 16, que también es 4. Pi, que es 3.14. Y 0.6. En la segunda recta nos dan los siguientes números: 3,5, el número 4, 8 sobre 4, que es 2, menos Euler, que es menos 2,7, menos 3,2. De ahí tenemos menos 2pi, que es menos 6,28, y raíz de 25, que es 5. Ahora graficamos en la recta. 3,5, el número 4, el número 2, menos 2,7, que sería aquí. Menos 3,2. Menos 6,28. Y por último 5.